Carmen Balfagón y Marcos García Montes, dos figuras clave en la defensa de Daniel Sancho, recientemente han decidido rechazar todas las invitaciones para participar en programas de televisión que giren en torno al caso de su cliente, un tema que ha captado la atención de los medios y la opinión pública debido a su naturaleza mediática. Esta decisión de mantenerse alejados de los debates televisivos contrasta fuertemente con su comportamiento previo, ya que en los primeros meses del proceso legal ambos participaron activamente en diversas plataformas mediáticas, donde ofrecían su opinión sobre el caso, los retos que enfrentaban en la defensa y detalles sobre la estrategia jurídica que iban a implementar. Lo curioso de esta decisión es que Balfagón y García Montes no solo han estado en el centro del ojo público desde el principio, sino que, en muchas ocasiones, parecían interesados en alimentar la atención mediática sobre el caso, lo que ahora contrasta con su reciente negativa a continuar participando en estos espacios. Su postura actual, en la que amenazan con emprender acciones judiciales contra aquellos que cuestionen su desempeño profesional, refleja un giro notable en su actitud, lo que podría interpretarse como una reacción ante el creciente escrutinio y las críticas sobre cómo han manejado la defensa de Sancho. Este cambio de actitud es particularmente paradójico porque ellos mismos, desde el principio, ayudaron a crear lo que muchos han denominado un circo mediático en torno al caso. La constante presencia de Balfagón y García Montes en debates televisivos y entrevistas parecía destinada a poner en la palestra pública no solo el caso de Daniel Sancho, sino también su propio rol como defensores. Durante semanas, participaron en tertulias, presentaron análisis legales, y discutieron ampliamente sobre los posibles caminos que seguirían en la defensa de su cliente. De hecho, en varias ocasiones se les vio comentar públicamente aspectos de la estrategia de defensa, lo que no solo generó interés entre los medios, sino también entre los espectadores, que veían cómo se desarrollaba el caso en tiempo real. A través de sus intervenciones, contribuyeron a que la historia no solo se mantuviera viva a los titulares, sino que también aumentara la curiosidad y la especulación sobre el resultado del juicio. A pesar de esto, ahora adoptan una postura defensiva, alertando sobre posibles demandas contra aquellos que critiquen su trabajo. Es evidente que, ante la presión de la opinión pública y los resultados no tan favorables de su defensa, han optado por blindarse y desmarcarse de ese entorno mediático que previamente habían utilizado como plataforma. Este giro es notable, ya que pone de manifiesto cómo, en casos de alta exposición mediática, el mismo escenario que un día sirve para visibilizar una causa o a sus protagonistas, puede convertirse en un terreno hostil cuando los resultados no son los esperados. La crítica, antes suavizada por la expectativa de un desenlace exitoso, ahora se vuelve implacable. Por otro lado, el papel de Rodolfo Sancho, el padre de Daniel Sancho, no ha sido menos controvertido. Desde que comenzó el proceso legal contra su hijo, Rodolfo ha estado en el centro de la polémica debido a su decisión de participar en un documental producido y emitido por HBO. Este documental, que desde su concepción despertó interés por el enfoque que ofrecía sobre la vida de Daniel Sancho y los hechos que lo rodean, ha sido objeto de críticas por diversas razones, siendo una de las principales el hecho de que, a cambio de una considerable suma de dinero, Rodolfo relató su versión de la historia. En ese relato, no solo trató de presentar una perspectiva que favoreciera a su hijo, sino que también, según muchos críticos, intentó de alguna manera manchar la reputación de Edwin Arrieta, la víctima de este trágico caso. En dicho documental, Arrieta fue descalificado con expresiones que intentaban poner en duda su integridad y carácter, lo que provocó un rechazo casi inmediato por parte de diversos sectores, tanto del público como de los medios. La táctica de Rodolfo Sancho de enmarcar el caso desde una perspectiva que beneficiara a su hijo, mientras intentaba socavar la imagen de la víctima, no hizo más que polarizar aún más el ya tenso ambiente que rodeaba el caso. La figura de Edwin Arrieta fue presentada de una manera que muchos consideraron injusta y tendenciosa, lo que generó una oleada de indignación. Este intento de desviar la atención de los actos de Daniel hacia una narrativa que sugiriera cierta responsabilidad de la víctima fue visto como una estrategia deshonesta y poco ética, especialmente considerando la gravedad del crimen. La decisión de Rodolfo de involucrarse en este tipo de producción audiovisual ha sido vista por muchos como un movimiento desesperado para recaudar fondos que pudieran, en última instancia, beneficiar la defensa de su hijo. Sin embargo, el modo en que se desarrolló el documental, y las insinuaciones que se hicieron en él, solo sirvieron para aumentar la controversia en torno a su persona y a la figura de Daniel Sancho. A lo largo de las emisiones, la sensación de que Rodolfo estaba tratando de capitalizar la tragedia no fue bien recibida por una parte importante del público, que percibió la producción como un intento de limpiar la imagen de Daniel a expensas de Edwin Arrieta. Este enfoque, en lugar de generar simpatía, provocó un rechazo generalizado y consolidó la percepción de que el documental no hacía justicia ni a la verdad de los hechos ni al sufrimiento de la familia de la víctima. Respecto a la participación de Balfagón y García Montes en el desarrollo mediático de la defensa de Daniel Sancho, no es la primera vez que ambos abogados optan por exponer públicamente los detalles de su estrategia legal. A lo largo de todo el proceso,
ambos han aprovechado diferentes espacios en televisión y radio para hablar abiertamente sobre el caso, explicando los retos y dificultades que enfrentan en la defensa de Sancho. Estos abogados, en su intento de justificar su enfoque ante la opinión pública, no han dudado en desvelar ciertos aspectos que, según muchos, debieron permanecer dentro del ámbito privado de la defensa. Esto ha sido motivo de controversia, ya que al hacer públicas las tácticas y los argumentos que iban a utilizar en el juicio, abrieron la puerta a que sus adversarios legales y la misma sociedad pudieran anticiparse y reaccionar a sus planteamientos. Uno de los momentos más críticos en la participación pública de los abogados fue la ya mencionada rueda de prensa en la que, con una actitud que muchos calificaron de desafiante, presentaron su defensa con una serie de declaraciones que descalificaban tanto al sistema de justicia tailandés como al trabajo de la policía que llevaba la investigación. Este tipo de declaraciones, realizadas en un escenario público, no solo causaron incomodidad, sino que también provocaron una ola de críticas tanto en Tailandia como en España. Muchos cuestionaron la estrategia de atacar a las instituciones tailandesas, sobre todo teniendo en cuenta que el juicio de Daniel Sancho se estaba desarrollando precisamente en ese país, bajo su legislación y en sus tribunales. El hecho de que Balfagón y García Montes decidieran adoptar una postura de confrontación con las autoridades tailandesas no fue visto como una táctica inteligente, y de hecho, generó un ambiente de mayor hostilidad hacia la defensa de Sancho. Lo más llamativo de esta exposición pública es que, pese a las advertencias y las críticas que recibieron en su momento, ambos abogados continuaron apareciendo en diversos programas, ofreciendo entrevistas y participando en tertulias donde no solo defendían su enfoque, sino que también se dedicaban a criticar a aquellos que osaban poner en duda su profesionalismo. Esto generó un efecto boomerang, ya que cuanto más se exponían en los medios, más aumentaba la presión y el escrutinio sobre ellos, y más se cuestionaba su capacidad para llevar adelante una defensa sólida y efectiva. Ahora, con el tiempo en contra y los resultados de su trabajo en el aire, la presión sobre Balfagón y García Montes es mayor que nunca. Es comprensible, por tanto, que dado que los propios abogados han sido los que decidieron hacer pública gran parte de su estrategia legal, la gente quiera hablar y debatir sobre el caso. En un entorno mediático tan cargado de emociones y expectativas, es casi inevitable que surjan opiniones encontradas, comentarios y especulaciones. Cuando una defensa se expone de forma tan abierta al escrutinio público, como lo han hecho Balfagón y García Montes, es natural que las personas se sientan autorizadas a opinar sobre su efectividad, su ética y, en última instancia, sobre los resultados que logren obtener para su cliente. Es en este contexto que Carmen Balfagón y Marcos García Montes han decidido tomar una postura más firme y han anunciado públicamente que planean emprender acciones legales contra quienes cuestionen su desempeño profesional en la defensa de Daniel Sancho. La noticia de estas posibles medidas legales ha sorprendido a algunos, pero al mismo tiempo ha generado críticas adicionales, ya que muchos ven en esta reacción una respuesta a la presión pública y a la creciente ola de cuestionamientos sobre la eficacia de su estrategia defensiva. Balfagón y García Montes, quienes inicialmente optaron por hacer de su defensa un tema ampliamente discutido en medios de comunicación y tertulias televisivas, ahora parecen querer dar marcha atrás y limitar el alcance de las opiniones que se puedan emitir sobre su labor. Sin embargo, esta maniobra ha sido interpretada por algunos como una táctica destinada a desviar la atención de los resultados que hasta ahora no han sido favorables para su cliente. La postura desafiante de los abogados ha sido criticada tanto por expertos en derecho como por figuras públicas que han seguido el caso de cerca. En primer lugar, ha quedado claro que su estrategia no ha logrado convencer a la opinión pública, que ha sido testigo de cómo Balfagón y García Montes han hecho múltiples apariciones en televisión, exponiendo detalles sobre el caso y sobre la línea de defensa que planeaban seguir. Lejos de generar empatía o comprensión hacia Daniel Sancho, estas intervenciones públicas parecen haber suscitado dudas sobre la verdadera efectividad de la defensa. A nivel internacional, tampoco han logrado calmar las aguas, especialmente en Tailandia, donde la justicia local ha seguido su curso sin verse influenciada por los comentarios o críticas que los abogados han hecho en medios extranjeros. Uno de los críticos más vocales sobre la labor de Balfagón y García Montes ha sido Frank Cuesta, una figura pública muy conocida en Tailandia que, aunque no es abogado de profesión, cuenta con un profundo conocimiento sobre el sistema judicial tailandés y sus dinámicas internas debido a su larga estancia en el país. Cuesta ha seguido el caso de cerca y no ha dudado en expresar su desacuerdo con la línea de defensa adoptada por los abogados españoles. Desde su perspectiva, el enfoque que han tomado ha sido contraproducente para los intereses de Daniel Sancho, y ha señalado en múltiples ocasiones que el desenlace podría haber sido mucho más favorable si Balfagón y García Montes hubieran optado por una estrategia diferente. Para Cuesta, uno de los principales errores de la defensa fue no haber aceptado la confesión inicial de Sancho y haber trabajado desde ahí en una colaboración más estrecha con las autoridades tailandesas. Según él, en el contexto del sistema judicial de ese país, la cooperación y la aceptación temprana de los hechos por parte del acusado puede ser una de las claves para mitigar la pena. Cuesta ha planteado que, de haber seguido esta vía, Sancho podría haber obtenido una condena considerablemente menor,
posiblemente de 50 años, en lugar de la cadena perpetua que le fue impuesta. Además, el colaborador ha sugerido que un gesto de reparación hacia la familia de Edwin Arrieta, como una indemnización, podría haber suavizado la severidad de la pena. Sin embargo, hasta el momento, ni Daniel Sancho ni su familia han mostrado intención de tomar este tipo de acciones. Lo que resulta aún más alarmante en este caso es que la defensa de Daniel Sancho, lejos de asumir una postura más responsable en cuanto a las consecuencias de los actos de su cliente, ha intentado en varias ocasiones minimizar la gravedad de los mismos, o al menos, desviar la atención sobre la brutalidad del crimen. Aunque es evidente que parte de la labor de un abogado defensor es buscar las mejores condiciones para su cliente, la estrategia adoptada ha sido vista por muchos como una maniobra poco ética. La realidad es que la evidencia en contra de Daniel Sancho es abrumadora y difícil de refutar. No solo confesó haber asesinado a Edwin Arrieta, sino que además admitió haber desmembrado su cuerpo, un hecho que está ampliamente documentado y que deja poco margen para argumentar una defensa basada en la inocencia o la coacción. El intento de la defensa de reescribir la narrativa de los hechos, sugiriendo que Sancho fue víctima de presiones o que el proceso judicial ha sido injusto, ha sido recibido con escepticismo tanto por las autoridades tailandesas como por una buena parte de la opinión pública. En este contexto, la estrategia de Balfagón y García Montes ha sido duramente cuestionada, ya que parece más una táctica destinada a generar polémica en los medios que una defensa efectiva en los tribunales. Muchos consideran que tratar de desviar la atención de los hechos concretos y enfocarse en teorías sobre coacción o procedimientos inadecuados ha sido un error que solo ha servido para debilitar la credibilidad de la defensa. En el centro de todo este proceso, es importante recordar que Daniel Sancho no es el único perjudicado por las acciones que se han llevado a cabo. Aunque Sancho es, sin duda, quien enfrenta la pena más severa, el verdadero daño recae también sobre la víctima, Edwin Arrieta, y su familia. Este aspecto ha sido señalado en numerosas ocasiones por aquellos que critican la defensa, y ha surgido como un punto recurrente en los debates públicos sobre el caso. La familia de Arrieta no solo ha tenido que enfrentar la pérdida de un ser querido en circunstancias terribles, sino que también ha visto cómo el caso se ha convertido en un espectáculo mediático en el que, en muchas ocasiones, se ha intentado justificar o minimizar el papel de Sancho en el crimen. Es importante subrayar que las posibilidades de Daniel Sancho de regresar a España en el corto o mediano plazo se ven cada vez más lejanas. La situación que enfrenta en una prisión tailandesa es extremadamente delicada, no solo por las duras condiciones de vida que son conocidas en ese país, sino también por las barreras culturales y lingüísticas que se interponen. Sancho no habla el idioma tailandés, lo que lo coloca en una posición de vulnerabilidad frente a otros internos. Además, se ha señalado que dentro del sistema carcelario de Tailandia, aquellos prisioneros que son percibidos como extranjeros con recursos económicos suelen ser objetivos de extorsión o presiones internas, lo que podría hacer su situación aún más difícil. En este contexto, el debate sobre el caso de Daniel Sancho ha puesto en el centro de atención numerosas cuestiones éticas y legales. Por un lado, hay quienes sienten compasión por el joven y lamentan la larga condena que deberá cumplir en una prisión extranjera, lejos de su familia y de su país. Sin embargo, a menudo estos sentimientos de empatía hacia Sancho se desvanecen cuando se recuerda la gravedad de sus actos y la brutalidad con la que se llevaron a cabo. Edwin Arrieta, la verdadera víctima en este caso, fue asesinado y desmembrado de una manera que ha horrorizado a la opinión pública, y su familia ha tenido que enfrentar no solo el duelo por su pérdida, sino también la indiferencia de aquellos que han preferido centrarse en la figura de Sancho. Este hecho ha sido uno de los puntos de crítica más recurrentes hacia Rodolfo Sancho, el padre de Daniel, quien, a pesar de haber obtenido importantes ingresos a través del documental de HBO en el que relató la historia de su hijo, no ha mostrado ninguna intención de destinar parte de esos recursos a compensar a la familia de Edwin Arrieta. Para muchos, esto refleja una falta de responsabilidad y empatía hacia la verdadera víctima del caso. La ausencia de un gesto de reparación ha sido vista como una falta de humanidad en un proceso ya de por sí complicado y doloroso para todas las partes involucradas. A todo esto se suma la opinión, cada vez más extendida entre expertos y analistas, de que la defensa llevada a cabo por Marcos García Montes y Carmen Balfagón ha sido más un intento de aprovechar el enorme interés mediático generado por el caso de Daniel Sancho, que un esfuerzo real por construir una estrategia legal coherente y efectiva. Desde el comienzo del proceso, ha quedado claro que la exposición pública y la participación de ambos abogados en medios de comunicación no tenía solo la finalidad de informar sobre el estado del caso, sino que parecía tener también el propósito de alimentar el ciclo mediático en torno a su figura y la de su cliente. Este comportamiento ha despertado críticas de diversos sectores, que señalan que, en lugar de centrarse en los aspectos estrictamente jurídicos y legales del caso, Balfagón y García Montes han optado por ofrecer una versión más dramática y sensacionalista de los hechos, con el claro objetivo de mantener el interés del público. Esta exposición constante en los medios de comunicación no solo ha dado lugar a un aumento de las críticas hacia los abogados, sino que ha llevado a muchos a cuestionar la efectividad de su estrategia defensiva.
Numerosos expertos han expresado que la actitud de Valfagón y García Montes, más que proteger a su cliente, ha acabado por perjudicarlo, al transformar un caso extremadamente serio en un espectáculo mediático. La opinión generalizada es que, al optar por una defensa más centrada en atraer la atención de los medios que en ofrecer una argumentación sólida ante los tribunales, han descuidado las verdaderas prioridades legales de Daniel Sancho. En lugar de explorar las vías legales más adecuadas, que hubieran podido ofrecer a Sancho una posibilidad de atenuar su condena, los abogados han preferido utilizar plataformas televisivas y entrevistas para difundir teorías que no solo eran insostenibles, sino que tampoco aportaban ningún beneficio real en el contexto del juicio. La crítica más común hacia esta estrategia es que, en lugar de centrarse en los hechos comprobables y en las pruebas objetivas del caso, Valfagón y García Montes han optado por sembrar dudas en aspectos secundarios y por poner en duda procedimientos que, al menos desde el punto de vista legal, no tenían un peso significativo en el resultado final. Si bien es cierto que en España la defensa tiene el derecho de intentar sembrar la duda cuando las pruebas no son concluyentes, en el caso de Daniel Sancho, la magnitud de las pruebas en su contra era tan contundente que resultaba extremadamente difícil imaginar que cualquier estrategia pudiera conducir a una absolución completa. Este enfoque ha sido ampliamente criticado porque, más que beneficiar al acusado, ha contribuido a crear una percepción pública de que la defensa estaba más interesada en proteger su propia reputación y aprovechar el escaparate mediático que en ofrecer una defensa técnica, objetiva y bien fundamentada. Específicamente, los expertos en derecho penal han señalado que la cantidad y calidad de las pruebas presentadas en el juicio contra Sancho dejaban poco margen para maniobras jurídicas que pudieran reducir sustancialmente su condena. La confesión de Daniel Sancho, junto con las evidencias forenses y otros elementos del caso, conformaban un conjunto de pruebas prácticamente irrefutable. En este contexto, la defensa, en lugar de construir un relato más realista que asumiera las consecuencias de los hechos y buscara la mejor opción para mitigar la pena, eligió una estrategia centrada en cuestionar la validez de las pruebas y sugerir que Sancho había sido víctima de coacción o de procedimientos policiales inadecuados. Sin embargo, esta línea de defensa no solo fue infructuosa, sino que también fue percibida como una maniobra desesperada que no tenía fundamentos suficientes para tener éxito en los tribunales. Lo más sensato para Rodolfo Sancho, padre de Daniel, sería ahora reconsiderar la situación y evaluar la posibilidad de contratar a un abogado tailandés especializado en este tipo de casos. Alguien con un profundo conocimiento del sistema legal de Tailandia podría ser crucial en esta etapa, ya que sería capaz de facilitar el proceso de ejecución de la pena, negociar mejores condiciones para su hijo y, potencialmente, agilizar los trámites necesarios para que Daniel Sancho pueda ser trasladado a una prisión en España. Esta decisión, aunque tardía, podría tener un impacto positivo en el tiempo que Sancho deberá pasar en una prisión tailandesa, que es conocida por sus duras condiciones y su entorno inhóspito para los extranjeros. Además, la contratación de un abogado con experiencia en Tailandia podría ayudar a mejorar significativamente las condiciones de vida de Sancho mientras cumple su condena, lo que es un factor importante en cualquier proceso de larga duración como el que enfrenta. La contratación de un abogado local no solo proporcionaría un enfoque más adaptado a la realidad legal tailandesa, sino que también ofrecería una perspectiva más pragmática y realista sobre las posibilidades de Sancho de reducir su pena, o al menos, de facilitar su regreso a España. En el sistema legal tailandés, la colaboración y el cumplimiento de las normas internas son elementos cruciales para obtener beneficios como reducciones de condena o traslados a prisiones menos restrictivas. Un abogado con conocimientos específicos sobre el funcionamiento de este sistema podría negociar mejores términos para Sancho, algo que, hasta el momento, la defensa española no ha logrado hacer de manera efectiva. Además, el enfoque de un abogado tailandés estaría libre de las distracciones mediáticas que han rodeado el caso desde el principio, lo que permitiría centrarse exclusivamente en los aspectos jurídicos. Conforme avance el tiempo, es casi seguro que el caso de Daniel Sancho seguirá siendo un tema recurrente en los medios de comunicación, sobre todo con la emisión de los próximos capítulos del documental de HBO que ha generado tanta controversia. Este documental, que ha servido para mantener el caso en el centro del debate público, continuará captando la atención de la audiencia y provocando discusiones sobre los detalles del caso y sobre la gestión de la defensa por parte de Valfagón y García Montes. Sin embargo, lo más relevante en este momento no es la repercusión mediática, sino el desarrollo de las circunstancias legales y judiciales que rodean a Daniel Sancho. La pregunta clave será si finalmente se logra agilizar el proceso para traer a Sancho de vuelta a España para cumplir su condena en su país de origen, lo que podría tener un impacto significativo tanto en su calidad de vida como en su rehabilitación. Este caso, que ha captado la atención no solo del público español sino también de los medios internacionales, seguirá generando debates y análisis en los meses venideros. Será interesante observar cómo evoluciona la narrativa tanto en los medios como en los tribunales, y cuáles serán las consecuencias a largo plazo de las decisiones que se tomen en los próximos meses.
Las repercusiones legales y mediáticas de este caso podrían marcar un antes y un después en la forma en que se manejan este tipo de situaciones en el futuro, especialmente en lo que respecta a la interacción entre los abogados defensores y los medios de comunicación. Gracias por seguir este análisis detallado sobre el caso de Daniel Sancho y su defensa. Si todo marcha según lo previsto, nos volveremos a encontrar mañana para continuar con este seguimiento y comentar otras novedades de interés sobre este caso y otros temas relevantes que están en la actualidad.